Claramente se puede observar que en nuestra sociedad aún existe una gran falta de interés por conocer y por aprender acerca de las neurodivergencias a profundidad. Sin generalizar, puedo decir que actualmente hay muchas personas que tienen cierto conocimiento sobre el tema, pero de manera muy superficial, lo cual no les permite entender de raíz de lo que se trata y que por lo tanto no es suficiente para lograr entender cómo percibimos las personas neurodivergentes la información, cómo percibimos el mundo a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel emocional. Y en ello radica el hecho de que no se está tomando conciencia sobre las necesidades y los verdaderos cambios que se requiere hacer como humanidad. Siguen sin poner atención suficiente a las voces neurodivergentes hablando en primera persona. Se sigue invalidando la opinión de quienes tienen en su poder todas o casi todas las respuestas. Por el contrario, y desafortunadamente, la mirada sigue puesta en querer corregir o curar las neurodivergencias, sobre todo aquellas que presentan rasgos que se salen de la norma, que van en dirección opuesta a lo que se espera por parte de la sociedad y que muchas veces confrontan costumbres y creencias que se tienen muy arraigadas, muy establecidas. Es más fácil corregir o exigirle que se adapte a aquel que se sale de la norma que permitirse abrir la mente y cuestionarse la posibilidad de que ciertamente las cosas pueden percibirse de manera diferente. Es interesante observar cómo actualmente existen muchas personas enfocadas en buscar un beneficio económico a través de ofrecer distintas terapias o tratamientos con la intención de ayudar a padres y madres de familia para disminuir o eliminar rasgos neurodivergentes en sus hijos. Y si bien no digo que no puedan ser algunos de estos tratamientos o terapias de utilidad, hasta cierto punto, lo peligroso de esto es que les venden la idea de que eso que están logrando corregir o eliminar es parte de la neurodivergencia, cuando lo que verdaderamente están disminuyendo es una comorbilidad o coocurrencia originada por distintos factores que son los que verdaderamente habría que ir a investigar de fondo para poder entender el por qué están apareciendo ciertas dificultades y que no son propiamente rasgos neurodivergentes, sino la consecuencia de no entender la neurodivergencia y por lo tanto de no estar brindando los apoyos adecuados para que eso no ocurra. Si realmente se comprendiera esto, el abordaje de la situación sería totalmente diferente, no poniendo el foco en querer corregir las consecuencias, sino en atender la necesidad que hay de raíz. Esta es la invitación desde la mirada de la neurodiversidad, la cual implica aceptar, respetar y validar el hecho de que no todos los seres humanos pensamos, percibimos y sentimos de la misma manera. Hoy quiero compartir contigo información valiosa con la finalidad de desmentir el gran mito que se está haciendo tan popular en redes sociales acerca de que cierto tipo de alimentación o desparasitación pueden revertir o curar el autismo y el TDAH. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices?
¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Como primer punto, me parece importantísimo que las personas entiendan qué es el neurodesarrollo, de lo cual ya hablé ampliamente en el episodio número 7, además de que allí expliqué lo que es la poda neuronal, es decir, cómo está formado el cerebro de una persona neurodivergente. Así que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Para entender qué son las neurodivergencias, es crucial que quede claro lo que es el neurodesarrollo, que no es otra cosa más que la manera en que se formó nuestro sistema nervioso desde que estábamos en el vientre materno, el cual comprende desde el cerebro, el nervio vago que recorre por toda la médula espinal y la columna vertebral, desde arriba, desde el tallo cerebral hasta el final de la columna, y que comprende todos los nervios, las venas, las terminaciones nerviosas, los cuales a su vez están distribuidos por todas nuestras extremidades, que están en contacto directo con todos nuestros órganos, músculos, tendones, ligamentos, etc. Ese es el neurodesarrollo, la forma en cómo se formó nuestro sistema nervioso. Se forma desde el vientre materno y se sigue formando hasta alrededor de los 6-7 años de edad. Por lo tanto, desde que estamos en el vientre materno, nuestro neurodesarrollo es determinado, es decir, nuestro sistema nervioso desde ese momento ya es o no neurodivergente. Esto es importante aclararlo para que se entienda que una persona neurodivergente no puede dejar de serlo en ningún momento, porque habría que quitarle todo el sistema nervioso y cambiárselo por uno nuevo, y eso implicaría, por supuesto, despedazar a la persona, y con eso se entiende que es imposible cambiarle el sistema nervioso. Ahora bien, es importante que esto se entienda para que quede claro que una persona que nace neurodivergente va a morir siendo neurodivergente. Su manera de percibir la información a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel sensorial, va a ser siempre la misma o de la misma manera, ya sea con hipersensibilidad o por el contrario con hiposensibilidad, y no existe
terapia, tratamiento, medicamento o sustancia alguna, ni ningún tipo de alimentación o nutrientes o suplementos que modifiquen el sistema nervioso y por lo tanto contribuyan a que una persona neurodivergente deje de serlo. Ha sido impresionante para mí observar cómo a través del tiempo hay cada vez más personas ofreciendo, vendiendo en redes sociales cursos, talleres, programas alimenticios, protocolos de desparasitación, de desintoxicación, todo en torno a la alimentación para apoyar a padres y madres de niños neurodivergentes, principalmente autistas y con TDAH, a disminuir lo que creen que son los rasgos neurodivergentes. Y no tengo nada en contra de las mamás emprendedoras que están haciendo esto y opino que es fundamental para toda persona, neurodivergente o no, llevar una alimentación saludable para equilibrar su estado mental, físico, emocional. Eso no se discute. Sin embargo, desde mi experiencia como persona neurodivergente puedo opinar que se están perdiendo, se están enfocando nuevamente en querer curar, eliminar algo que en este caso son las consecuencias y no se está atendiendo la raíz del problema, que a mi parecer es el factor psicoemocional. Observo que lo que se intenta hacer o en lo que intentan apoyar a través de estos programas de alimentación es reducir justamente las consecuencias, que en este caso son los niveles de atención en los niños, principalmente en niños con TDAH, y lo que nombran como comportamientos disruptivos o meltdowns, colapsos autistas. Y repito, la alimentación por supuesto que ayuda en ese sentido, pero me parece crucial y vuelvo al punto inicial de cuando una persona entiende qué es el neurodesarrollo, qué es una neurodivergencia, entiende que hay rasgos básicos como procesamientos cognitivos, procesamientos emocionales, procesamientos sensoriales, que son los que detonan este tipo de comportamientos o este tipo de retos, por ejemplo, en cuanto a la atención. Y lo interesante aquí es que no se está escuchando a las voces neurodivergentes que hablamos en primera persona, que estamos explicando todos estos factores de cómo procesamos las personas neurodivergentes a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel sensorial. Y el hecho de que no se esté atendiendo eso o escuchando, poniendo atención en ello, y más bien se esté haciendo caso a personas que se hacen llamar expertos en el tema y que no conocen las neurodivergencias de fondo y que ellos mismos no son neurodivergentes, pues creo que el hacer eso nos está llevando precisamente como sociedad a enfocarnos nuevamente en querer curar las neurodivergencias. Digo esto porque hace poco alguien me compartió un live en Instagram de una persona que se hace llamar científico y que en su opinión decía que está viendo un sobrediagnóstico de TDAH, básicamente lo llamó una epidemia, y a su parecer, según desde su expertise mencionaba que esto del TDAH, o más bien que los problemas de déficit de atención estaban relacionados 100% con una alimentación no equilibrada, y se puso a dar ejemplos de los alimentos que había que quitar de la dieta
y los que sí había que consumir. Habló de suplementos, de medicamentos y es interesante, a mí me da risa porque de entrada el hecho de que esta persona hable de un sobrediagnóstico y de una epidemia, diciéndolo como si estuviera viendo como si la gente se estuviera inventando y que ahora está de moda que todo el mundo tiene TDAH. Desde ahí uno se da cuenta, ¿no? Bueno, quienes sabemos de neurodivergencias, podemos darnos cuenta de que esta persona pues no tiene la información suficiente, no está actualizado, porque al igual que el autismo, no es que haya un sobrediagnóstico, sino que actualmente hay más información al alcance de las personas. Habemos más personas neurodivergentes hablando desde nuestra experiencia personal en redes sociales y es por ello que es más sencillo que otros se identifiquen y que a su vez psicólogos o terapeutas o profesionales de la salud aprendan sobre el tema y puedan detectar con mucha mayor facilidad algunos rasgos. Por lo tanto, mientras más información hay, pues es más factible que haya más diagnósticos. Y esto no quiere decir que no hayamos habido personas neurodivergentes desde hace muchos años o siglos, simplemente que antes no había la información para poder detectarlo y nombrarlo. Pero por otro lado, también tengo que admitir que hay muchos profesionales de la salud, y no solo de la salud mental, de la salud en general, que se creen también expertos en el tema, que desafortunadamente no conocen a profundidad las neurodivergencias y puedan estar también a diestra y siniestra sin hacer las pruebas diagnósticas necesarias, simplemente estar diciendo que una persona o un niño tiene TDAH cuando quizá no propiamente sea así. Entonces no me consta, o sea, tendría que ir a revisar todos los casos, pero aquí el punto es que personas como estas que se etiquetan como expertos, pues tienen un montón de seguidores y desafortunadamente la gente los escucha y les cree y piensan que en este caso puntualmente de lo que este hombre hablaba, que es el TDAH, que es el déficit de atención, pues a través de hacer cambios en la alimentación se puede curar. Básicamente ese fue el tema del live, de que el TDAH se puede curar a través de hacer esos cambios en la alimentación. Cosa que de verdad eh, solo no sé si reírme, enojarme o qué. Y es a raíz de esto que surge mi intención por compartir un poquito más a fondo sobre algunas neurodivergencias, en este caso mucho más puntualmente sobre el TDAH, porque como ya lo dije, si bien la alimentación puede apoyar a que un niño pueda estar más abierto, más receptivo a aprender, a poner su atención en lo que se le pide que la ponga, creo que es importante que como mamás, como papás, pongan atención a cómo son los procesos cognitivos, los procesos mentales de sus hijos, porque como lo decía anteriormente, quizá la alimentación en este momento, en esa etapa de vida de sus hijos pueda ser de mucha utilidad. Sin embargo, si no se aborda el tema de raíz y no se le brindan las herramientas a los niños y no se le ayuda puntualmente a conocerse, al autoconocimiento, quizá más adelante puedan llegar a tener desafíos de otra índole y que créanme que con todo y alimentación saludable posiblemente no van a poder resolver. Y lo digo desde mi experiencia personal. Justamente el tema de la alimentación para mí ha sido clave y si bien me ha ayudado en algunas etapas de mi vida, cuando
me he visto desprovista de herramientas a nivel cognitivo, emocional, sensorial, con todo y que mi alimentación ha sido muy saludable. Créanme, he aprendido de Ayurveda, he hecho desintoxicaciones, he aprendido muchísimo sobre nutrición, sobre alimentación. Yo misma me he dedicado en alguna etapa de mi vida a ser coach y a raíz de haber caído tras la pandemia en un hoyo muy profundo en donde mi salud mental se vio comprometida, en donde me hice consciente de muchas situaciones en mi vida, de traumas, y mi situación familiar, económica no fue la mejor. Ni la alimentación, ni la suplementación, ni el ejercicio, créanme, que me ayudaron. Es por ello que a mí me interesa mucho que los papás, que las mamás de verdad agarren la onda para que se documenten, se involucren, se interesen en aprender sobre las neurodivergencias a un nivel mucho más profundo, no de manera superficial y no dejándose llevar por lo que otras personas que se proclaman ser expertos en el tema les dicen. Por si no lo saben y no están actualizados, me complace informarles que tras tantos estudios científicos y tras el estar escuchando a personas neurodivergentes hablar en primera persona, se están dando cuenta de que esto que se proclama como déficit de atención, el TDAH, no es propiamente un déficit de atención. A la comunidad neurodivergente nos gusta llamarle atención divergente, porque curiosamente, tanto en TDAH como en autismo, existe este otro rasgo de hiperfoco, que significa que las personas neurodivergentes podemos poner nuestra atención de manera muy intensa en temas de nuestro interés por un tiempo prolongado, lo cual pues suena totalmente opuesto al hecho de que digan que exista un déficit en la atención, cuando está comprobado que las mismas personas a las que les diagnostican o se piensa que tienen esa falla o ese déficit, pues por el contrario también más bien tienen una capacidad impresionante de poner su atención en ciertos temas. Quiero explicar con mis propias palabras varios de los factores que pueden estar involucrados con lo que, visto desde afuera, aparentemente para la sociedad, puede ser interpretado como un déficit de atención. Sin embargo, en mi opinión no lo es. Y quiero compartirlo desde mi propia experiencia, que si bien no tengo un papelito que avale el TDAH, como ya lo expliqué en el episodio número 44, en donde hablo sobre la relación que existe entre autismo, TDAH y altas capacidades, pienso que esto es algo que de alguna manera podemos tener en común, estas tres neurodivergencias, no propiamente solo el TDAH. Uno de los factores que puede llevarnos a creer que hay un déficit de atención es el más mencionado, bueno, el más conocido por la comunidad neurodivergente y por los psicólogos, que es la falta de motivación o de interés en la persona neurodivergente frente a un tema que se esté explicando. Poniendo el contexto de ejemplo de un salón de clases, ¿no? Lo que esté explicando el maestro, el profesor, frente a la clase, pudiera no ser del interés del niño, y esto pues lo llevará a poner su atención en cualquier otra cosa que llame más su atención,
y que lo distraiga a su vez, como puede ser un factor sensorial. En mi caso, que tengo esta hipersensibilidad más auditiva y olfativa, a mí me puede sacar de... Es decir, puede disminuir mi nivel de atención en lo que se esté explicando frente a mí si empiezo a oler algo que viene, no sé, de la cocina o de la calle. Pudiera ser que en la escuela, en la cooperativa o en el lugar en donde venden o preparan los alimentos, ¿no? Para la hora del recreo, del receso, pudiera estar cerca del salón de clases y esos olores pues llegan hasta el salón. O bien pudiera ser el olor de algún desagüe, alguna coladera, un olor fétido, un olor proveniente de la calle, que obviamente siendo una persona hipersensible, pues fácilmente esos olores se detectan. O bien el olor del perfume de la profesora, o algún olor pues proveniente de algunos de los compañeros de clase. Todo eso pudiera ser un distractor, y ni se diga la parte auditiva, ya sea personas que estén conversando tanto dentro del mismo salón de clases, algunos compañeros o profesores o algunas personas adultas fuera del salón, pero que desde la ventana se alcance a escuchar, o bien que algo esté sucediendo en la calle o ruidos de autobuses, los coches. Sí, aunque uno esté en el salón de clases, cuando uno es hipersensible, auditivamente puede escuchar pues los claxons, cualquier ruido que venga de la calle. Eso puede ser un distractor para que un niño pierda su atención con facilidad sobre lo que el profesor está intentando explicar y se pierda pues de algunas partes, ¿no? De, no sé, de la historia o de lo que sea que estén platicando. Otro factor cognitivo que puede contribuir a que haya este aparente déficit de atención, que más bien se pierda la información que se está exponiendo, es, y esto lo explico desde mi experiencia, esto es un proceso cognitivo mío, personal, pero yo quiero pensar que muchos autistas y personas con TDAH al escuchar esto puedan también identificarse. Y tiene que ver con el montón de cuestionamientos o análisis excesivo, o que surja una duda, algo que necesite resolver en ese instante mi cerebro de la información que está dando, por ejemplo, el profesor frente a la clase. Algo que me haga reflexionar o que me lleve a cuestionar a profundidad. Y ya sea que externe esa duda, ese cuestionamiento al profesor, y sea o no sea respondido o resuelta esa duda, esa pregunta. O sea, vaya, peor aún, si el profesor no responde o da una respuesta que no me satisface y sigo teniendo más preguntas. Existen muchos maestros que, literal, creo que me llegó a pasar, y también con mi papá, o sea, de estos que son como impositivos y que te dicen ya deja de estar preguntando, haces muchas preguntas y pues esto es así porque lo digo yo y ya está. Ese tipo de respuestas, cuando viene de una autoridad o del profesor, a veces no responde el cuestionamiento, y aunque te quedes en silencio, en tu cabeza sigues como intentando reflexionar, como intentando hallar la respuesta por tu propia cuenta, ¿no? Y eso, ese proceso cognitivo, pues sí o sí te hace perderte un poco de lo que sea que se esté hablando al frente, ¿no? De lo que esté explicando o exponiendo el profesor. Y hace un tiempo me encontré con un meme en Instagram al estilo autista que me hizo mucho sentido y no he borrado de mi celular, por cierto, en donde se ve que hay una chica que está en una conversación con otras personas y se queda así como ida, o sea, como con cara de what, porque se entiende que en su propia cabeza está haciendo esto que estoy explicando,
que se está cuestionando cosas, aunque los demás sigan hablando, la conversación siga andando. Esto a mí me suele pasar, ¿no? Y decía el meme algo así como, si una parte de la historia no me hace sentido o me surge alguna duda, mi cerebro básicamente se queda detenido ahí, en donde está esa duda, donde está eso que intento como escudriñar, como entender, y hasta que no lo entienda, como que mi cerebro sigue atrapado ahí en ese proceso. Y obviamente al estar en la cabeza intentando resolverlo o entenderlo o desmenuzarlo, reflexionarlo o hiperanalizarlo, pues me pierdo de la información que se está dando, ¿no? Que se está ofreciendo o que en este caso el profesor esté explicando. Eso, visto desde afuera, pues obviamente puede interpretarse como un déficit de atención, porque yo en mi proceso mental me perdí, ¿no? Me perdí de lo que la persona estaba diciendo, y si en ese momento el profesor me pregunta algo con respecto a lo que estaba explicando, pues puede que no lo responda, y ante los demás, ante el salón de clases, pueda pasar como que estoy en mi mundo, ida, ¿no? O distraída en otra cosa y no estoy poniendo atención a lo que el profesor está explicando. Pero no es propiamente eso, sino que mi cerebro funciona de esa manera y me pierdo por un momento, o a veces necesito más tiempo. Por eso es que muchos autistas necesitamos más tiempo en los exámenes, en las pruebas, porque creo que esto ya lo expliqué en uno de mis primeros episodios, que yo solía de niña, de una pregunta, de un cuestionario del examen, a mí me surgían muchas más preguntas, y era muy frustrante cuando la indicación por parte del profesor, sobre todo, ya me acordé, el ejemplo que puse, que fue en mi examen de Ceneval, en donde el examen de titulación de la universidad, me acuerdo que, bueno, no nada más ahí, pero eso fue el ejemplo que puse en algún episodio anterior, que pues obviamente en ese tipo de exámenes no te permiten hablar, no te permiten preguntar absolutamente nada. Se supone que ahí en las hojas te aclaran lo que tienes que hacer, de qué manera tienes que contestar, pero a mí siempre me surgían preguntas que, o sea, que no tenían que ver propiamente, vaya, no tenía que ver con que me dieran la respuesta, sino que eran como preguntas extra o preguntas alternas que si yo no tenía la respuesta, ay, ¿cómo explicarlo? Bueno, no me voy a enfrascar en esto, ya lo expliqué en otro episodio, no recuerdo cómo lo hice ahí, pero esto pasa, ¿no? El hiperanálisis, y que te lleva a perderte, ¿no? Como en la historia, en lo que se está explicando, y pues te pierdes de la información y pudiera aparentar una falta de atención. Y otro proceso que creo que tiene mucho que ver con la neurodivergencia de altas capacidades intelectuales, no sé si el TDAH también, y esto también sea propio del autismo. Yo personalmente lo he comentado en diversas ocasiones en este podcast. Si bien no tengo un papelito, pero tengo toda la información conmigo. Y al igual que muchas personas, muchas mujeres que hemos tenido un diagnóstico tardío en la edad adulta, ha sido gracias a estas altas capacidades con las que contamos, que nos han permitido enmascarar muchos de nuestros rasgos, y por eso es que llegamos a la edad adulta sin un diagnóstico. Y creo que esto es muy propio, repito, de las altas capacidades, pero pienso que también puede estar muy presente en cerebros TDAH y autismo puro. Y es el hecho de que, si, volviendo al ejemplo del profesor en la clase, si este profesor está dando una información que no me resulta congruente o lógica o correcta desde mi punto de vista,
o bien puedo perder el interés en el tema y por lo mismo distraerme con cualquier otra cosa a nivel sensorial o de manera voluntaria. Si yo cuestiono al profesor y me da una respuesta de estas tontas o de estas que no me resuelven mi cuestionamiento, o yo quiero exponer mi punto de vista y este es rechazado, sí, o sea, si no me resuelven la duda, puedo como adoptar una actitud o una forma de pensar como desafiante, como que a partir de ese momento surge una resistencia en mí para querer seguir escuchando lo que en este caso el profesor está diciendo. No sé si esto lo estoy explicando bien, si se puede entender adecuadamente, pero a ver, voy a intentar volver a hacerlo. El hecho de que la información que se esté brindando para mí no resulte congruente, lógica, obvia, y más aún si yo cuestiono y no se me resuelve esa duda, si no se me da una respuesta que me resulte ya finalmente congruente, puedo, y no es que yo, Rubí, pueda, sino adoptar una actitud, sino que esto va a parecer loco como lo voy a decir, pero lo voy a decir tal cual lo interpreto. Es como si mi cerebro se pusiera en huelga, ¿no? Y ejerciera cierta resistencia a querer seguir escuchando lo que en este caso el profesor está explicando, ¿no? Porque como ya me contradijo o ya me invalidó mi punto de vista, ya pierdo el interés, o sea, y ya no me interesa seguir escuchando y me puedo perder en mis historias, en mi cabeza, en mi imaginación, o me puede llamar más la atención cualquier otra cosa que esté ocurriendo en el salón de clases. Bueno, todos estos puntos que acabo de mencionar pudieran ser vistos desde afuera por otras personas como una falta de interés, una carencia en el nivel de atención, pero simplemente es consecuencia de ciertos procesos cognitivos que obviamente nadie de afuera se da cuenta, solamente yo, y eso sí soy consciente de ellos. Y tengo que decir que desafortunadamente un niño aún no tiene pues el nivel de conciencia para entender, para percatarse, para tal cual, para hacerse consciente de, de que en su cabeza está pasando algo de lo que acabo de explicar. Y no es sencillo explicar esto y quizá, no sé, espero que se esté entendiendo, pero me interesaba compartirlo porque vuelvo al tema. Si bien todo este apoyo en la alimentación saludable puede ser un factor que contribuya definitivamente para que un niño esté más receptivo, tenga un estado de ánimo que le permita estar más atento. Obviamente, bueno, ahorita voy a explicar la relación que existe entre el sistema digestivo y el cerebro y que obviamente la alimentación suma, una alimentación sana, libre de porquerías, para que el cerebro funcione mejor y por lo tanto los niveles de atención de un niño puedan estar pues en su máximo apogeo, definitivamente. Pero he ahí la importancia de que no nos centremos únicamente en buscar paliativos, en buscar curas, en pensar que temas como esto de la alimentación, que si bien ya lo dije puede ser una herramienta muy buena, pueda ser la cura o la solución a una neurodivergencia. Una neurodivergencia va mucho más allá de esto. Una vez dicho todo esto, ahora quiero hablar sobre algo que es muy importante en todo este asunto y que se trata del sistema digestivo, que si bien es el encargado de digerir, de asimilar, de absorber y de
eliminar todo aquello que ingresamos a nuestro cuerpo, sean alimentos o cualquier otra sustancia. Si este no funciona adecuadamente, si no digiere, si no asimila y si no absorbe correctamente, van a haber muchas consecuencias de salud. Y sobre todo, bueno, no sobre todo, porque todas las funciones que realiza el sistema digestivo son importantísimas, porque si no absorbemos y no asimilamos, pues no nos nutrimos y eso va a traer como consecuencia un sistema inmunológico pues débil. Pero la otra función importante que realiza el sistema digestivo es la eliminación, el desecho de todo aquello que no nos sirve y que obviamente nos puede intoxicar. Pero no solo eso, no solo se trata de alimentos. La epigenética comprueba que las emociones juegan un rol fundamental en los seres humanos. Está comprobado que una emoción es detectada primero que nada por el sistema digestivo, por los intestinos, mucho antes, es decir, es sentida, ahí se siente la emoción, antes de poder ser detectada por el cerebro y por lo tanto de que podamos llegar a sernos conscientes de ella. Digo esto porque si bien en una persona neurodivergente, por tener un sistema nervioso sensible o hipersensible y por todos estos temas de sensoriales que a veces nos llevan a tener un tipo de alimentación restringida por aquello de los sabores, olores, texturas en los alimentos, que es muy común sobre todo en personas pues autistas principalmente. El tema de las emociones es para mí crucial y hablo por experiencia personal, que es lo que puede llegar a intoxicarnos. No sé si más, yo creo que sí, que tener una alimentación no muy sana. Y esto lo tengo comprobado porque, como mencionaba anteriormente, en esta etapa de mucha oscuridad, de donde fue consecuencia el haber recibido mi diagnóstico de autismo, yo venía de una alimentación muy, muy sana. Sin embargo, el tema emocional fue como una bomba atómica para mí. Y más que intoxicarme por alimentos, mi intoxicación y mis problemas de salud que hoy por hoy estoy atendiendo de manera crónica fueron provenientes o fueron consecuencia de una intoxicación por emociones y no propiamente por emociones, sino que el exceso de emociones densas y de manera prolongada y crónica en mi cuerpo, en mi organismo, hicieron que mi sistema inmune decayera mucho, que perdiera barreras y cuando el sistema inmune baja y a su vez hay más radicales libres y se acelera por supuesto la muerte celular, este debilitamiento del sistema inmunológico abre las puertas para que entren todo tipo de alérgenos y bacterias y obviamente haya más enfermedades, que son las que estoy padeciendo actualmente y con las que estoy pues luchando de alguna manera. Las personas neurodivergentes por naturaleza somos personas altamente sensibles a nivel emocional, a nivel sensorial. Experimentamos la vida con mucha intensidad, con sobreexcitabilidad. Por cierto, yo vengo hablando de sobreexcitabilidad desde hace rato y en caso de que aún no tengas muy presente este concepto, te invito a escuchar los episodios 31 y 39 para que entiendas acerca de la teoría de la sobreexcitabilidad, pero básicamente es eso, que experimentamos absolutamente todo en este plano físico, emocional,
físico, cognitivo de manera muy intensa. Y como ya lo dije, las emociones impactan directamente al sistema digestivo fuertemente. Y cuando la tripa está tensa, automáticamente nuestro sistema inmune interpreta como una señal de peligro. El cuerpo segrega cortisol, adoptamos un estado a la defensiva, se activa el modo lucha-huida y eso mantiene al sistema nervioso en un estrés crónico. Ese exceso de cortisol afecta y desequilibra nuestra microbiota, es decir, entran más bacterias malas a nuestro organismo que buenas, y eso provoca que nos intoxiquemos con mucha mayor facilidad. Ahora bien, si entendemos la relación que existe entre los intestinos y el cerebro, que lo que impacta a uno impacta al otro y que ambos comparten las mismas neuronas a través del sistema nervioso, específicamente a través de la médula espinal se comunican. Y de hecho se sabe que en el intestino hay muchas más neuronas incluso que en el propio cerebro. Por lo tanto, se entiende que cuando el sistema digestivo se inflama, por lógica, el cerebro también. Y eso se conoce como neuroinflamación. Y es ahí donde empieza el mayor problema. Cuando hay bacterias y parásitos en los intestinos, también por lógica, estos parásitos se hacen presentes en el cerebro. Aunado a ello, los parásitos se comen la mucosa intestinal, debilitan y perforan las paredes intestinales y eso da paso a lo que se conoce como permeabilidad intestinal, que ocurre cuando las bacterias entran en el torrente sanguíneo, es decir, los parásitos perforan el intestino, las paredes, se quita la barrera de la mucosa y el intestino básicamente es como una coladera, no sé si así se diga en todos los países, pero al menos en México, en América Latina se conoce como un colador, una coladera que tiene muchos hoyitos, huequitos y por ahí se filtra pues el agua y todo lo que pueda caber por ahí. Entonces, básicamente, un intestino permeable ocasiona que todos esos parásitos logren entrar al torrente sanguíneo. Y bueno, un cerebro inflamado pues trae muchas consecuencias de salud, algunas muy visibles, muy observables, detectables, pero otras no tanto. Solo por mencionar algunas, la vista borrosa puede ser señal de un cerebro inflamado, la falta de claridad mental, obviamente el tener un nivel de atención bajo, que también se puede considerar como un déficit de atención, pero vemos que aquí también eso puede ser provocado ciertamente por un tema de parásitos, que ahí sí, en este caso muy puntual, una desparasitación y una alimentación mucho más sana, pues ayuda a equilibrar precisamente esos niveles atencionales que se pueden interpretar como déficit de atención. También un cerebro inflamado provoca estados de ánimo negativos como ansiedad, depresión, irritabilidad, que eso en una persona o en un niño neurodivergente se puede, bueno, no solo en un niño, también en adultos, se puede interpretar o traducir como meltdown, una crisis, colapso o una rabieta, aparentemente, que no tenga que ver con un tema comportamental, sino porque precisamente haya bacterias y parásitos en los intestinos y por lo tanto haya una neuroinflamación y a consecuencia de eso pues estos estados de ánimo muy detonantes. Hay una persona
en redes sociales un neuropsicoinmunólogo llamado Javier Furman, el doctor Javier Furman, que pueden encontrar sus videos en YouTube. Este doctor habla mucho acerca de la neuroinflamación y de la relación que existe entre intestinos y cerebro y de cómo los procesos emocionales pueden provocar precisamente una toxicidad a nivel digestivo. Y por cierto, otro tema que me gustaría puntualizar aquí es que muchos niños neurodivergentes tienen dificultades, tienen retos o están, dicho de otra manera, están desconectados con su interocepción, con su sistema interoceptivo, es decir, con las señales que envían los órganos internos al cerebro. Obviamente, si hay una neuroinflamación, pues esto se complica mucho más. Pero en esto radica el hecho de que si un niño no logra sentir las sensaciones de su estómago, de sus intestinos, que pueden traducirse en dolor abdominal, en gases intestinales, reflujo, etcétera, todos los síntomas que puedan existir del sistema digestivo. Si un niño está desconectado de su interocepción y no siente nada de eso, pues va a estar muy irritable. Incluso cuando es posible que haya un dolor de cabeza, pero no lo detecte como tal, simplemente se sienta mal y todo recae nuevamente en un estado de ánimo pues muy irritable por todo y muy detonante. Por eso es importante que sí se revise la dieta de un niño cuando tiene muchos meltdowns, y es por eso que se le atribuye a todos estos cambios en la dieta. O sea, se puede llegar a ver como la cura de los... Bueno, es que ni siquiera, no son síntomas porque ya quedamos que el autismo, las neurodivergencias no son una enfermedad, pero cuando cambias la alimentación de un niño y este está más tranquilo, más receptivo, no tiene todas estas crisis o colapsos, no está en un modo tan a la defensiva o comportamentalmente detonante, pues se entiende que una alimentación saludable disminuye esta neuroinflamación y todos estos síntomas digestivos que, aunque el niño no los sienta y no los sepa explicar porque está desconectado de su interocepción, pues automáticamente al cambiar la dieta el estado de irritabilidad por lógica va a disminuir y los meltdowns también. Por eso es que se cree que los cambios en la dieta curan estos rasgos autistas, y un meltdown, una crisis, un colapso no es propiamente un rasgo autista. Quiero que quede claro, es una consecuencia, es una comorbilidad, por así decirlo, o ocurrencia precisamente de no atender de raíz el problema. No son rasgos autistas propiamente. Quienes no tenemos muchos meltdowns o crisis o conductas detonantes o disruptivas, a veces se nos puede tachar de que no parecemos autistas porque se piensa que esos rasgos son propios del autismo, cuando no es así, sino que son una consecuencia de algo que no se está atendiendo, ¿no? Bueno, espero que se entienda. Una cosa lleva a la otra. El sistema interoceptivo, del cual explico ampliamente en el episodio número 20 de este podcast, puede ser uno de los factores, es decir, la desconexión del sistema interoceptivo puede ser uno de los factores por los cuales un niño no puede detectar un malestar estomacal y puede estar muy irritable, y cuando se le cambia la dieta, pues automáticamente disminuyen ese estado de irritabilidad
y los papás llegan a pensar que la alimentación le curó lo autista y no, no es propiamente así. Espero que se entienda. Y por esto es muy importante que los padres de niños neurodivergentes sí o sí les realicen un estudio de perfil sensorial para que puedan detectar a nivel sensorial cómo están sus hijos. Cuando hablo de procesamiento sensorial, no solo es abarcar los 5 sentidos que ya conocemos, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, sino que también va de la mano el sistema interoceptivo, de este que estoy hablando, y el sistema propioceptivo. Es indispensable que se lo realicen. La última parte de este episodio quiero utilizarla para compartir algo con lo que me he topado recientemente en redes sociales y que me parece muy importante mencionar porque de cierta manera se relaciona con algo que compartí en el episodio anterior, en el cual explico el por qué al día de hoy son muchas las personas que aún siguen viendo principalmente al autismo como una enfermedad, refiriéndome sobre todo a muchos padres de familia, quienes desafortunadamente y notoriamente no cuentan con el suficiente nivel de conciencia para comprender lo que implica ser una persona neurodivergente. Y tristemente, no quieren hacer el esfuerzo por realmente investigar a fondo sobre el tema, escuchando información de las fuentes correctas. Son pocos los padres de familia que están dispuestos a escuchar a personas neurodivergentes adultas, quienes estamos compartiendo información muy valiosa sobre cómo experimentamos las cosas a nivel sensorial, a nivel emocional y muy importante a nivel cognitivo. Cómo interpretamos la información y por ende el porqué de nuestros comportamientos. En vez de estarse interesando los padres de los niños neurodivergentes por escuchar a quienes sí tenemos mayor conciencia y capacidad para comunicarnos y que podemos brindarles gran parte de la información que necesitan para que puedan entender el comportamiento de sus hijos. Y no solo eso, no solo su comportamiento, sino su sentir. Prefieren irse por el camino aparentemente más sencillo, que es hacerle caso a quienes siguen buscando la cura y que ofrecen remedios que más que ayudar, en ocasiones pueden ocasionarle aún más daño a la larga a esos niños, o bien que puedan ser solo un pequeño paliativo momentáneo. Con esto me refiero tanto a las distintas terapias que se encargan de corregir comportamientos supuestamente disruptivos sin ir a resolver la raíz del problema y que más bien ocasionan que los niños aprendan a enmascarar con tal de adaptarse al entorno. Pero también me refiero a las dietas y desintoxicaciones milagrosas que supuestamente los hacen menos neurodivergentes. Existe una mujer en redes sociales, mamá de un niño autista, que está ofreciendo un curso o taller. Ella le llama un workshop, el cual obviamente tiene un costo. Y en este ella presume que tras años de investigación logró hallar la manera de revertir los signos del autismo en su hijo a través de protocolos de desparasitación. Su metodología consiste en 3 pasos: en limpiar, en depurar y en reparar la flora intestinal en los niños, el cual conlleva algún tipo de desparasitación y desintoxicación, dizque con técnicas ancestrales, que a su vez conllevan básicamente un tipo de alimentación ayurvédica, entre otras cosas que obviamente no menciona abiertamente para que no le roben su fórmula mágica. Es interesante ver de qué manera está logrando esta mujer enganchar a tantas madres de familia
obviamente con hijos autistas, porque está utilizando una estrategia muy inteligente, tengo que admitir, porque como dicen por ahí, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Tiene alrededor de 63,000 seguidores. Y vuelvo al tema, el hecho de que tantas personas, tantos padres y madres de familia, sigan sin entender qué es el neurodesarrollo y sigan sin querer escuchar de fuentes fidedignas en qué consiste ser una persona neurodivergente, esto provoca que sigan siendo borregos y les den a tole con el dedo, como decimos acá en México, y que obviamente van a lucrar otros con su nivel de ignorancia. O sea, les van a seguir viendo la cara. Esta mujer se está queriendo posicionar fuertemente frente a muchas otras mamás que están desesperadas por curar a sus hijos, utilizando la siguiente frase. Escribe literalmente en su cuenta de Instagram. Recuperé a mi hijo de los signos del autismo con técnicas ancestrales. Los signos del autismo que lo hacían sufrir tanto, diciendo que ya probó varios protocolos y que se sentía estancada, pero que tras muchos años de investigación, según, logró llegar a los conocimientos ancestrales correctos para que su hijo recuperara su salud biológica desde la raíz. Y no lo dice con esas palabras, pero obviamente está presumiendo haber encontrado la cura para los supuestos rasgos autistas en su hijo, el cual, por cierto, tiene tan solo 6 añitos de edad. O sea, eso de que tiene años buscando y probando varios protocolos, pues, considerando la edad de su hijo, se entiende que realmente no son tantos años, ¿verdad? Otra cosa que me llama la atención es que dice que en su curso te va a dar a conocer el origen metafísico y biológico del autismo. Cuando yo leí esto dije, Santa Madre, o sea, ni a nivel científico, ni a nivel espiritual, ni a nivel propiamente energético, o sea, hasta este momento que yo sepa, realmente absolutamente nadie tiene o ha encontrado el origen del autismo, pero ella presume que sí lo conoce. Además, dice que va a responder tus preguntas existenciales sobre dicha condición y que vas a entender cómo, ojo con esto, dice, cómo las vacunas, entre paréntesis, arma biológica, están contribuyendo a la epidemia del autismo. Y a este punto quería llegar. Esta mujer, además de su curso, quiero que sepas que escribió un libro titulado Autismo y vacunas, la verdad que toda madre debe saber. Yo no sé si habrás escuchado el episodio anterior de este podcast, pero ahí te platico un poco sobre lo que está haciendo Donald Trump en su gobierno. Y bueno, esto no es nada nuevo. El tipo está buscando erradicar de la faz de la tierra a diversas comunidades minoritarias, como por ejemplo a la población LGBTIQ+, a la gente pobre de otros países, porque les está quitando el apoyo económico que anteriormente otorgaban los Estados Unidos. Además está sacando a muchos mexicanos y personas latinas o de otras nacionalidades de su país porque ya no quiere migrantes ahí. Además se está queriendo meter a México supuestamente para contraatacar a los narcos
y muchas otras cosas más que está queriendo hacer esta persona. Pero en fin, entre todo esto está también cuestionando el por qué hay tantos autistas en la actualidad. Y está lanzando el mensaje de que sí o sí hay que ir a buscar la raíz de fondo para curar el autismo, para evitar que siga habiendo esta epidemia de autistas. Y honestamente no me extrañaría que tenga la intención de tomar acciones en contra de las personas neurodivergentes. Si quieres enterarte del chisme, ve a escuchar el episodio anterior. Entonces, al parecer, Trump está apoyando la teoría de que las vacunas que se les ponen a los niños son el motivo de que hoy por hoy exista una epidemia de autismo. Y algo muy similar está sucediendo con el TDAH. Olvidé mencionar, que esta mamá de la cual te estoy hablando, si bien es hispanohablante, radica actualmente, y no sé desde cuándo, en los Estados Unidos. Y sinceramente a mí no me extrañaría que esté teniendo el respaldo por parte del gobierno de ese país para sustentar su teoría de que las vacunas son la causa del autismo y que a través de su protocolo ancestral pretende curarlo. Y obviamente el hecho de haber publicado un libro en donde habla sobre este tema, pues muy seguramente también está siendo respaldado por este gobierno. Creo que hay que ser más que ingenuos, hay que ser bastante tontos, sinceramente, para creer algo así. Ya no sé de qué manera explicar que ayudar con una alimentación sana a los niños, sean neurodivergentes o no, trae muchísimos beneficios en su cerebro, en sus estados de ánimo, en su calidad de sueño, en su salud en general. Y obviamente a nivel cognitivo, por consecuencia y por lógica, habrá mayor capacidad de atención, de aprendizaje, un sistema nervioso más regulado, una mejor digestión, menos malestares de todo tipo y por lo mismo mayor apertura del niño a relacionarse, incluso beneficios en la cognición y en el lenguaje, porque una mejor digestión equivale a una mejor microbiota y una microbiota sana equivale a reducir la neuroinflamación, la inflamación del cerebro y por lo tanto todos los síntomas y comorbilidades que pudieran derivarse de ello disminuyen. Es importante no olvidar que en el caso de los niños neurodivergentes, por el hecho de que su sistema nervioso es mucho más sensible que el del resto de la población, el impacto en el sistema digestivo también es mucho más fuerte. Hay más alergias, más intolerancias alimenticias, son más propensos a tener trastornos de la conducta alimentaria. Y otro factor importante a tener en cuenta es la dificultad con respecto a la parte sensorial. Los olores, los sabores, las texturas, todo eso provoca que muchos niños tengan una alimentación muy reducida y minuciosa o quisquillosa porque no pueden o no quieren comer de todo. Y eso no permite que tengan un balance nutricional. Y por lo mismo, una microbiota débil van a tener. Y por consecuencia, un sistema inmune bajo, y eso puede dar pie a que haya más enfermedades, porque ya quedamos en que un sistema inmune débil permite la entrada a más alérgenos y radicales libres. Y sé que ya me extendí demasiado y ya repetí esto una y otra vez, pero es que en verdad este tema da para mucho, es muy importante y necesito que quede claro, o sea, porque me estresa, me frustra de verdad ver la realidad que estamos viviendo como humanidad, como sociedad, ver cómo la gente de verdad o no quiere o, bueno, sé que no es a propósito, pero el nivel de conciencia pues no es el suficiente aún
para que agarren la onda. Y el problema es que, como no agarran la onda, siguen buscando la cura. Y yo quisiera preguntarle a esta señora que tiene 70 y tantos mil seguidores en Instagram. Y también preguntarle al famoso científico que afirma que la epidemia del TDAH se reduce cambiando la alimentación y tomando suplementos. Y cuestionar a todas aquellas corrientes como la bioexistencia consciente, la biodescodificación, las constelaciones familiares, entre muchas otras, que gritan a los cuatro vientos que con sus metodologías han logrado curar el autismo, pero que tontamente lo que creen que están curando solo son las comorbilidades, es decir, las consecuencias de no estar atendiendo la situación de raíz desde el amor. Me gustaría preguntarles a todos ellos y que me confirmaran con hechos y con estudios si, como dicen ellos, están curando el autismo. Eso quiere decir entonces que esos niños, si realmente están curados, ya no experimentan la vida con sobreexcitabilidad. Es decir, su procesamiento sensorial ya dejó de ser hiper o hiposensible del todo. Esos niños ya no procesan sus pensamientos a velocidades extremas, es decir, sus redes sinápticas y su poda neuronal ya disminuyeron, ya cambiaron. Ya no tienen sobreexcitabilidad psicomotora, o sea, ya no hablan rápido o se mueven con hiperactividad. Su procesamiento propioceptivo e interoceptivo ya cambió. Es decir, los que estaban desconectados de lo que ocurre en el interior de su cuerpo, en sus órganos, ya no lo están. Ya no se golpean, se chocan, se cortan con las cosas, con los objetos a su alrededor. O sea, ya no tienen problemas con su sistema propioceptivo y su nivel de su equilibrio, el equilibrio en su cuerpo. Y ya dejaron de ser extremadamente sensibles emocionalmente. Eso me gustaría saberlo. Ya no tienen rasgos de alexitimia, es decir, ya pueden entender y comunicar perfectamente sus emociones. Sus neuronas espejo ya cambiaron su función. Ya no tienen problemas con el monotropismo, es decir, ya pueden hacer un chingo de cosas a la vez sin estresarse y sin generarse ansiedad. Ya dejaron de hacer todo tipo de stimmings, movimientos repetitivos. Ya no tienen la capacidad de hiperenfocarse en temas de su interés, que los lleven a pasar horas metidos en ese tema sin beber agua, sin acordarse de ir al baño, sin comer, perdiendo la noción del tiempo. Eso ya no les sucede. Ya no interpretan las conversaciones y las reglas sociales con literalidad. Ya no son capaces de observar detalles minuciosos y tener una memoria a largo plazo gigantesca. Y por el contrario, su memoria de trabajo, es decir, su memoria a corto plazo, ya no les presenta un reto. Ya no necesitan tener rutinas para no estar ansiosos. Ya no tienen ningún problema con los cambios repentinos de última hora. Ya los toman con calma. Ya no tienen tantos problemas con sus funciones ejecutivas. Díganme algo, ¿ahora ya entienden esos niños el sarcasmo, las bromas, los chistes? ¿Ya no tienen problemas interpretando las intenciones de otras personas? ¿Ya no tienen sobrecarga sensorial que los haga caer en un meltdown o un shutdown? ¿Ya se pueden tomar con mayor calma y relajarse ante las situaciones de injusticia? ¿Y ya pueden socializar sin ningún problema?
Bueno, esto último quizá pueda malinterpretarse porque el enmascaramiento puede llegar a disfrazar este último rasgo. Definitivamente lo sé por experiencia personal. Los niños con el paso del tiempo sí o sí aprenden a enmascarar. Pero, o sea, de todo esto que acabo de preguntar, ¿alguien podría responderme afirmativamente todas estas preguntas? Si esos niños ya no tienen ninguno de estos rasgos, porque de lo contrario, y con mucho respeto digo esto, no sé qué chingados creen que están curando, porque no sé qué sea, pero el autismo definitivamente no. Por último, y como siempre hago en este podcast, quiero compartir desde mi experiencia personal, porque si bien durante toda mi vida he sido muy sensible digestivamente, aunque ha habido sus excepciones en algunas etapas muy puntuales donde estuve en un cierto equilibrio, que fue justo cuando comencé a practicar la meditación, el yoga, cuando tuve mi época de fitness coach, que iba al gimnasio todos los días y estaba hasta cierto punto muy conectada con un propósito de vida y casi no me enfermaba. De ahí en fuera, admito que el factor emocional en muchas etapas de mi vida me ha rebasado y mi salud física y mental se han visto afectadas y por lo tanto mi sistema digestivo obviamente ha sido uno de los más afectados por todo el impacto que ya expliqué previamente que tienen las emociones. No es nada nuevo esto que voy a decir, pero estos últimos años han sido muy complicados para mí. El factor emocional puedo decir que contribuyó mucho a que mi sistema digestivo se haya visto impactado y deteriorado, mi microbiota destrozada, mi sistema inmune súper débil y entre otras cosas, también pues he estado batallando haciendo protocolos de desintoxicación, de desparasitación, me he apoyado de técnicas del higienismo, de la ayurveda y de muchas otras terapias holísticas y finalmente tuve que caer nuevamente con la medicina alopática y tener que tomar antibióticos después de muchos años de no hacerlo para intentar deshacerme de una bacteria que se instaló en mi tubo digestivo que ocasionó hiperpermeabilidad intestinal y por consecuencia neuroinflamación, dando pie a fibromialgia entre muchos otros síntomas y temas de salud. Sí he notado cambios, aunque muy lentamente. Estoy tomando un montón de probióticos y prebióticos. Y tras todo esto, quiero decirles que a pesar de tantos protocolos de desintoxicación y desparasitación, adivinen qué, sigo siendo neurodivergente, sigo siendo autista, ya que todos estos rasgos que recién cuestioné siguen estando presentes en mí. Así que, no señores, tengo que informarles que la cura del autismo no tiene que ver con nada de eso de la alimentación, de la depuración, de la desparasitación, de la desintoxicación, con nada de eso. Por mi parte, seguiré intentando compartir, informar, concientizar, educar acerca del autismo y otras neurodivergencias para ver si de poco en poco podemos ir saliendo de la ignorancia como sociedad. A partir de ahora estoy atreviéndome a mostrarme un poco más en mis redes sociales. Estoy grabando reels. Creo que eso es algo que ya se requiere que haga. Así que dense una vuelta por Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn para darme un like. Les agradecería mucho. Y pedirles también que puedan compartir mi contenido con quien crean que pueda interesarse. Ojalá que así sea. Sigo abierta a brindar alguna asesoría para quien lo necesite. También estoy abierta a recibir apoyo a través de mi cuenta de PayPal o Ko-fi para poder comprar tecnología que me permita generar más contenido de calidad en mis redes sociales.
Recuerda darle en seguir y activar la campanita en Spotify y en YouTube para que te notifique cuando publique un nuevo episodio y para que me apoyes a que mi contenido llegue a muchas más personas. Nuevamente, gracias por escucharme. Soy Rubí Elena y espero no tardar mucho en volver a publicar otro episodio. A partir de ahora creo que se van a poner cada vez más interesantes. Hasta la próxima. Chao.